Bien, estoy con la diputada Ignora Hernández, a quien le agradezco desde Caracas pues esta conexión terrible porque el internet es horrible. Sin embargo, bueno, diputada, un placer conocerla. La fracción 16 de julio, una de las fracciones que se ha opuesto rotundamente a esto que ya todos los venezolanos sabemos que nos llevan a elecciones de las condiciones menos esperadas, porque en medio de una pandemia, sin corregir absolutamente ninguno de los desmanes que hace o comete el régimen, pues vamos como corderitos a unas nuevas elecciones parlamentarias. Yo creo que a ustedes les quedan 4 meses nada más de trabajo. ¿Esa es su percepción, diputada? Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad. No es el tiempo lo que le queda a los parlamentarios, qué tiempo hemos tenido para accionar y de deponer de una vez por todo este sistema de mafia. Es el tiempo que necesita y que tiene Venezuela para de una vez por todas alcanzar su libertad. Son más de 20 años de tragedia socialista. La pandemia venezolana se llama socialismo del siglo XXI. No nos llevan, Alejandro. Nosotros seguimos oponiéndonos y estoy convencida que la amplia mayoría de los venezolanos también se oponen a este sistema y esta estrategia, esta mampara electoral. Pero usted no cree que algunos partidos, algunos factores y políticos sí quieren ir a esas elecciones, a pesar de que por lo menos dicen que el régimen les ha quitado las tarjetas a Acción Democrática, a Primero Justicia, pero que de alguna manera están yendo a pesar de los pesares a esas elecciones? Cuando usted me habla que la mayoría no quiere elecciones, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo lo hacemos entender? ¿Cómo lo entendemos en el exterior? Cuando no ha habido una contundencia para detenerlo. Alejandro, sin lugar a dudas que cuando hablo de la mayoría me refiero a la mayoría ciudadana, no a la mayoría de la clase política que ha hecho de una comparsa electoral, de una bufonada, de un fraude, su modus vivendi. Las elecciones en Venezuela o las pseudoelecciones se han convertido para muchos políticos, y lo digo aun cuando me considero política, en un negocio para la subsistencia. Por supuesto, no solamente lo creo, aseguro, alerto además, que existen factores políticos que se hacen llamar de oposición, que todos sabemos que ya no lo son, y que por cierto agradecemos a unos cuantos personajes que antes tenían la fachada de ser pseudopolíticos y que ahora afortunadamente ya sin escrúpulos hablan por la calle de medio y dice que son. Yo no le temo a toda esa comparsa de politiqueros de oficios que van a ir a unas elecciones con la mafia. Yo le temo a quienes aún no salen y no dan un paso al frente para reconocer de una vez por todas que en un país en el que no existe soberanía territorial, poco puede existir, o no podemos suponer ni siquiera que exista un vestigio de soberanía popular. En Venezuela el voto no elige, y tú bien lo sabes porque eres venezolano. Ahora, cuando usted se refiere a estos pocos que no terminan de entender, ¿hay nombres y apellidos? Sí, por supuesto, yo debo decir que si no hay directamente, por lo menos hay sigla. Todos sabemos que la mayoría de las personas que están cohabitando con el régimen son organizaciones políticas que hace tiempo se deslindaron de unas que le dieron la diputación, como es el caso de Cambiemos, como es el caso de Soluciones, y también tenemos pues que esta misma organización política ha dado su aporte a la cuota Lacrán que hoy está en la Asamblea Nacional. Nosotros a veces nos referimos, los políticos venezolanos, con la operación Alacrán, pero poco nos detenemos a revisar de dónde salieron los alacranes. Pues salieron de organizaciones políticas que hoy hacen vida en la Asamblea Nacional, y eso también hay que decirlo. Entonces ellos van a participar y no sabemos cuántos aún no han salido a la palestra pública y pudieran también en las próximas horas adoptar esa iniciativa. Es terrible saber que ustedes han venido trabajando de la manera que lo hacen, muchas veces pues aportando incluso su propio pecunio, porque algunos de ustedes, ¿a ustedes les pagan o no les están pagando nada todavía? No, para nada. Para nada, nunca les Para han nada, pagado Alejandro. absolutamente nada. Entonces, bueno, hacen un trabajo político, un esfuerzo enorme, y saber que están conviviendo con gente que no buscaba el mismo objetivo, sino que era tener esa cuota de poder llegar a esto que les va a permitir una subsistencia económica maravillosa para unos cuantos, pero no para el mayor número de venezolanos que necesitan salir de la tragedia que está viviendo. ¿Es decepcionante para usted esto? Sí, Alejandro, me hiciste que hiciera un poco de introspección, porque justamente ahora con una
compañera tuya que te mandó muchísimos saludos, reflexionaba sobre la materia y le decía es que recientemente nosotros hemos hablado, insisto, de una operación Alacrán, pero yo no sé, sin lugar a dudas, si esa operación Alacrán existía antes, porque el Alacrán tiene una guarida, sale de una cueva y la cueva es la mafia socialista, el Estado criminal, y pues no sabemos si esa operación Alacrán fue anterior inclusive a esta situación, y por supuesto que es decepcionante, pero ¿sabes qué, Alejandro? Más que pararnos firme como político, porque eso también quiero dejarlo claro, en la cédula de identidad de nadie aquí dice diputado a la Asamblea Nacional, pero sí tiene una característica, es que somos ciudadanos. Yo me levanto y me paro ante el mundo como una ciudadana comprometida con este país. Entonces yo me puedo decepcionar de quienes hacen de la política un negocio, pero no de la mayoría ciudadana que está consciente y clara, y de, por cierto, muchísimos políticos, entre los que cuento María Corina Machado, que de manera coherente han venido advirtiendo ante el mundo y ante la ciudadanía que hasta esto íbamos y que esta clase política lamentablemente no estaba a la altura. Yo apelo, sin embargo, a la buena conciencia, porque cuando hablamos de clase política podemos estar nombrando la cúpula de los partidos políticos, pero en su dirigencia, en sus bases, y yo sé, Alejandro, que en la misma Asamblea Nacional hay diputados que no están de acuerdo con este accionar. Lamentablemente mis compañeros, sin embargo, han preferido ser comité de aplauso de sus organizaciones políticas y levantamanos de oficio. Bueno, y eso es tristísimo. Le preguntaba si estaba decepcionada y ahora se me ocurre preguntarle qué va a hacer. ¿Qué va a hacer cuando ya ustedes no puedan ocupar los espacios y sean reemplazados por chavistas a dedo? Ahora con más de 110 que ha decidido la nueva rectoría electoral sustituirlos. ¿Se ha planteado qué va a hacer para su lucha política, para continuarla? Mira, yo podría decir que lo mismo que estamos haciendo ahora, pero quizás sería un tanto irresponsable porque la ciudadanía no percibe de nosotros los políticos que hayamos dado el todo por el todo. Pero sin lugar a duda no va a ser nada distinto, sino redoblar las acciones. Porque fíjate lo que puedo comentarte. Este poder que hoy está en Venezuela de facto, ejerciendo de facto, siempre ha tenido dominio. Tenemos que ser bien honestos y es por ello que en las mismas elecciones parlamentarias del 2015 podemos tener ya un vestigio o quizá la mejor evidencia de lo que se hace cuando se es capaz de ganarle unas elecciones parlamentarias. Este es un régimen que perfecciona la trampa y si bien en 2015 pudimos ganar una mayoría parlamentaria, ellos ahora están preparados para que no les gane nadie, pero además están preparados para que cuando ganen al estilo Jalisco, si ellos pierden, arrebatan. Así fue lo que hicieron con la Asamblea Nacional de Venezuela y arrebataron, la declararon en desacato. Hoy tenemos más de 100 fallos judiciales, más de 200 agresiones a parlamentarios, más de 44 parlamentarios en el exilio. El diputado Juan Requesén, un baluarte de la democracia venezolana, tras las rejas, secuestrado. Así actúa el régimen cuando pierde. Entonces, ¿a quién se le ocurre que va a asistir a un proceso de extorsión electoral, por cierto, a través del mal llamado carnet de la patria, que yo le digo carnet de la trampa? Extorsionan con la ayuda humanitaria, extorsionan con el hambre y extorsionan el voto. No vamos a hacer nada distinto a seguir denunciando, a seguir inclusive develando los juegos macabros, vengan de donde venga, pero sin lugar a dudas que la pregunta es válida porque tenemos que redoblar esfuerzos porque no ha sido suficiente. Usted, hablando de extorsión, ¿ha sido o han intentado llegarle y comprarle su voluntad a algún personaje del oficialismo? La respuesta es sí. ¿Y cómo fue ese acercamiento? Los acercamientos siempre se dan del lado de amigos. Yo creo que allí la pregunta que ellos se hacen es quién le llega a fulano, quién le llega a quién. Yo he recibido llamadas, acercamientos. Las primeras, debo confesarte, más allá, y no la voy a tomar como una amenaza, pero más allá de pedirme que me vaya de una organización hacia otra, me han pedido hacer silencio. Me han pedido hacer silencio y me han pedido que pues yo puedo hacer oposición política sin salirme de la organización de una manera más cómoda. Y la manera más cómoda para ellos es que sencillamente quédate allí, pero ya no hables. ¿Y le han ofrecido dinero? Digamos que me han insinuado cosas como que necesitas, qué tratamiento tomas, cómo te puedo ayudar, cómo puedes ayudar a tu gente, y por eso anteriormente te dije que son capaces de extorsionar con la ayuda humanitaria.
Claro, porque no tienen principios y escrúpulos. ¿Ha visto venderse algún compañero cercano del cual tenía una estima y pensaba es inquebrantable y le llegaron, le mojaron las manos? Sí, sí, sin lugar a dudas, no quisiera decir nombre, pero un compañero con el que compartí muchísimo dentro de la Asamblea Nacional y una gestión que junto a él llegué a construir y que a mi juicio era una persona con mucha probidad, no pude entender Alejandro que hoy forme parte de esa operación macabra. Era un compañero con el que me conversaba todos los días del mundo porque nos unía una amistad, pero sin embargo ese día no me llamó. También Y sabía que conmigo no contaba. claro, y desde ese día no lo ha visto más. Yo he preferido no llamarlo, estoy convencida que si yo le llamo, él podría atenderme la llamada porque nos unió una estrecha amistad. No desdigo de su condición humana, desdigo de su condición política y no tengo por qué llamarlo porque sencillamente cuando uno da un paso de traición de ese tamaño, ya no hay nada más que recoger ni rescatar. Inclusive ni regresándose yo volvería a ser su amiga. Claro, porque de eso hablan los principios y los valores. Eso que usted vio que está describiendo, que ocurrió en el seno de la Asamblea Nacional, ver un amigo o alguien tan cercano compartiendo ideas, ideales y hasta sueños, cambiarse al otro bando, ese tipo de corrupción el que nos tiene en el punto donde estamos, que el país pareciera no dolerle a nadie, sino a los que tienen dinero y a los que se dejan comprar o los que son comprados. Eso no es lo típico, eso no es lo común. Lo que sucede es que las cúpulas que están en acciones de mando, en poder, inclusive de comprometer, toman decisiones de ese tipo. Yo estoy convencida, por ejemplo, que si en algunas organizaciones políticas algunos dirigentes pensaran distinto, la mayoría de sus diputados podrían estarlo acompañando. El asunto acá es que algunos en política sienten que le deben su cargo a otro y yo creo que ese es un grave problema en la política venezolana, pero también dice mucho de la condición del político, porque solamente revisando un poco la Constitución Nacional en el artículo 201, sabes Alejandro que me detengo acá, porque los diputados somos muy dados a decir, nos allanaron la inmunidad parlamentaria y vemos el artículo 200 y yo solamente le he dicho, corran un poquito la mirada y vean abajo en el 201 para que digan, para que sepan que la voz del parlamentario se debe a sus electores, a los ciudadanos que lo eligieron y no obedece a ninguna parcialidad política. Entonces, ¿cómo si eres capaz de decir que te allanan la inmunidad parlamentaria, no eres capaz de decir que estás traicionando y no estás representando los deseos de libertad de los ciudadanos que te eligieron porque estás siguiendo una línea política? ¿Dónde dice eso? Pero más allá de ello, sí podemos coincidir en líneas políticas, particularmente coincido y estoy orgullosísima con 20 Venezuela, con la organización política que represento, porque además no hay nada que discutir fuera del seno de la organización, porque el discurso que escucharás de la organización es este que tenemos, de manera que en las otras organizaciones yo siento que hay incongruencias, se me han acercado o me han llamado amigos para decirme, o me han preguntado amigos, diputados de otras organizaciones, Dinora, ¿qué va a pasar? Dinora, ¿cómo estás viendo tú la cosa? No, dime tú, ¿cómo estás viendo tú que ante las cosas que tú y yo estamos viendo, en la organización política tuya diga que hay que defender espacio o que hay que dialogar? Entonces, yo estoy convencida que si la pauta que se marcara y si un diputado no sintiera que le debe su curul a alguien fuera distinta, sí, sin lugar a duda que estaríamos en otro momento histórico porque a esta dirigencia le hizo falta decisión y voluntad. Ahora le pregunto por Guaidó, ya que describimos eso, Guaidó y su entorno. ¿Ha compartido con el presidente encargado, Juan Guaidó? ¿Qué opinión le merece? El presidente para mí, como cualquier ser humano, cualquier ciudadano y cualquier diputado, es una persona a quien respeto, reconozco inclusive la presidencia interina de Juan Guaidó, en virtud de que la misma fracción 16 de julio y 20 Venezuela fuimos quienes impulsamos que se hiciera del artículo 233 constitucional para que asumiera para la libertad, por cierto, la conducción de la República. Mal pudiera yo hablar mal de quien es el presidente de la República, pero sí puedo hablar de su gestión. Y su gestión, pues sin lugar a dudas, no ha sido la que comprometió al pueblo venezolano y entendemos que era difícil, pero es que aún nos falta ver, aunque sea los intentos. ¿Cuál fue el mayor error para usted que cometió como diputado, como líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó?
No, como diputado yo creo que hizo su trabajo. Ahora, como presidente de la República, creo que uno de los grandes, quizá errores no, sino desafíos o deudas, es haber olvidado su propio mantra, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Por qué señalo esto? Porque si bien es cierto que estamos en otro momento histórico, yo no concibo que en la Asamblea Nacional de Venezuela se esté discutiendo un acuerdo para condiciones electorales y no un acuerdo para el cese de la usurpación. No entiendo por qué se puede estar planificando un comité de postulaciones con las mafias para elegir que Alejandro, el capo del año, o sea, con las Claro, mafias. a mí ese es un tema que me llama a mí poderosamente la atención cuando veo en los comunicados del Centro de Comunicaciones y de la Asamblea, pues del orden del día. Y yo decía, pero ¿qué sentirá la gente que está allá adentro cuando hacen esto que va totalmente diferente a lo que es la realidad del país? ¿Qué se siente? Es frustrante, vuelvo con la palabra, porque si yo fuera diputado y estuviera viendo eso, no sé, yo alzaría mi voz, me pararía al frente y diría, señores, esto es una ridiculez, pero yo no oigo a ninguno de ustedes haciendo eso. Digamos que porque hay instancias de reuniones donde se plantea, de pronto en las que estás viendo recientemente, que son las conexiones que hacemos por esta vía, que por cierto, Alejandro, cuesta muchísimo, así como nos costó sin lugar a dudas que allí hay un derecho de palabra que ya se toma y no existe el parlamento físico donde tú puedas levantarte para pedir una modificación Claro. del orden del día. Pero si hay una reunión que antecede estas que son las reuniones de directiva, pues en las reuniones de directiva, nuestro jefe de fracción, diputado Omar González, y nuestro subjefe, el diputado Villallo Pilieri, llevan los planteamientos y las inquietudes de la fracción 16 de julio y debemos reconocer que hemos logrado detener algunas cosas para que se discutan luego, incluir algunos temas sociales, pero lo demás sale por mayoría y tú sabes quién tiene mayoría. Claro, pero estamos hablando de la época pandémica con el COVID-19 que comenzó en marzo, pero antes de eso yo veía que también habían decisiones que salían donde sí estaban ustedes, claro, a pesar de que el espacio físico no era el mismo, el régimen los había desplazado, etcétera, pero nunca veía esa contundencia. Es por esa parte política que usted me está explicando que ustedes no pueden llegar porque siempre dependen de otra instancia para que esa instancia sea la voz. No, fíjate Alejandro que realmente anterior a esto, recuerda que la fracción 16 de julio irrumpió en el seno de la Asamblea Nacional para oponerse en aquella ocasión al diálogo de Dominicana, Ujú. pero más que para oponerse, era para conquistar los principios de la consulta popular del 16 de julio. Pero hemos acercado, si no podemos acercar a la presidencia, a secretaría, solicitar un derecho de palabra, solicitar una modificación, sin embargo, siempre las decisiones se consultan con la mayoría. Sin embargo, también debo rescatar que en cada uno de los derechos de palabra que ha tenido la fracción 16 de julio, y no sé si en alguna ocasión lleva tiempo, podrás notar cuando evalúas, por ejemplo, en el caso que, perdona que hable en primera persona, me correspondió el 19 de febrero del año antepasado, pues llevar el planteamiento del artículo 187, numeral 11. En otra ocasión, en marzo, recuerdo haberle dicho al presidente Juan Guaidó que el país necesitaba que clamáramos por la justicia necesaria, por la libertad y que invocar el artículo. También recuerdo que en ese momento el presidente me dijo algo así como que, mira, ¿y tienes algún contacto? ¿Y tú has hablado con alguien en pleno podium? Y le contesté, señor presidente, cuando la madre, cuando el hijo, cuando el padre está enfermo, uno no espera que le lleven la salud a la casa, uno sale a tocar las puertas, aun cuando en muchas de esas puertas no te las abran, tú sales a pedir ayuda y en este momento es Venezuela la que está reclamando que sus hijos salgan a tocar las puertas para que la comunidad internacional entienda que la soberanía popular no es un privilegio de gobernantes para hacerse de un territorio, que es el derecho de los pueblos a escoger el régimen de gobierno que se quiere dar. Y ya nosotros escogimos que este no era el sistema. Ahora, finalmente, el liderazgo de María Corina Machado, ¿qué le falta? Esta es la última pregunta que quiero hacerle. ¿Qué le falta para dar ese paso necesario para, bueno, tomar acción cuando hay una crítica tan fuerte sobre la persona de Juan Guaidó? ¿Qué cree usted que le falta? Alejandro, yo debo ser honesta y en esto no quiero que se evidencie ningún tipo de fanatismo porque no soy mujer de aplausos. Inclusive antes de formar parte del proyecto de María Corina Machado la abracé y me hice eco de algunas consideraciones
consideraciones que a propósito de ella se hacían, y yo fui quien tocó la puerta de María Corina Machado para decir que una vez habiendo conocido el monstruo por dentro, me di cuenta que la que estaba correcta en las acciones era ella. María Corina Machado, debemos dejar bien claro que en este momento no es diputada de la Asamblea Nacional, no es institución, es una ciudadana de primera línea que está al frente defendiendo la libertad de Venezuela. A María Corina Machado le hace falta que todos los diputados de la Asamblea Nacional, que todas las fuerzas políticas reconozcan por primera vez, y sabemos que les cuesta, que ella estaba en lo correcto, y que si de verdad quieren liderar la libertad de Venezuela, liderar la libertad de Venezuela, entiendan que no se trata de el pensamiento de un hombre y una mujer, sino de una ciudadana que es una historia. Pero en breves palabras, ¿hay algún ingrediente que le falte a ella para seguir avanzando, según su criterio? María Corina Machado, a mi juicio, es la política más consolidada que hoy tiene Venezuela. Lo demás son las circunstancias del país que no le han permitido articular, porque además no es ella la institución, no es a quien le corresponde. Muchísimas gracias, diputada Ignora Hernández. Esta conversación nos ha permitido conocer un poquito el tema de las elecciones, el tema de cómo funciona ese malandraje del chavismo tratando de conquistar voluntades que los ha llevado a tener partidos políticos y gente para estas elecciones que están pautadas para el 6 de diciembre, desafortunadamente. Gracias por tantos intentos para tener esta conexión. Se lo agradezco muchísimo. Yo soy la agradecida. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Muy amable. Gracias, amigos. Continúen con nosotros aquí en mi canal de YouTube, Alejandro Marcano Santelli.